referente al pronunciamiento, al comunicado de urgencia que ha emitido su persona y el Hospital Dióspez Sullana. Ya, mire, como se sabe, el Hospital Dióspez Sullana es una obra religiosa que hemos servido a más de 420.000 pacientes, especialmente de Departamento de Cusco, Puno, Madre Dios, Apurímac, Ayacucho. Es una obra de fe y aquí trabajamos cristianos, evangélicos, católicos para compartir el amor de Jesús. Y el otro día yo he leído el programa de Perú Libre, son exactamente 77 páginas para entrar más de sus ideas. Y ahora yo entiendo muy claramente que Perú Libre es un partido marxista y como se sabe, los gobiernos marxistas en todo el mundo siempre han formado dictaduras, han suprimido la opinión, la libertad de la prensa, de la religión. Entonces estamos muy preocupados que un gobierno marxista podría convertir este Perú, que funciona más o menos bien, en una situación como Venezuela o Cuba, que no funciona por nada. Sí, doctor. En este sentido, si el Partido Perú Libre gobernaría, ¿estaría en riesgo el Hospital Dióspez Sullana, puesto que es un hospital cristiano, es un hospital que vive de los aportes de los cristianos de otros países? Ya, hay un gran peligro y yo quiero mencionar un tema muy, muy importante. El fundador del marxismo era un alemán, el filósofo Karl Marx. Él vivía en el siglo XIX y él manifestaba, dicho claramente, que la fe en Dios, la religión, es el opio del pueblo. Y justamente en todos los países donde hay o había gobiernos marxistas, siempre han perseguido a los católicos, a los evangélicos, nunca había libertad religiosa, y esto es un gran problema. Porque si entra un partido marxista que va a luchar en contra del Hospital Dióspez Sullana, que es un hospital de la fe, que se predica la fe en la mañana en los cultos y recibe dinero de iglesias. Aquí trabajan misioneros, médicos, enfermeros de otros países. Entonces siempre han pedido que un gobierno marxista va a atacar y una obra cristiana así. Y esto pasa en otros, como en Cuba, en Venezuela, en otros países, es algo casi normal que el gobierno de ateos marxistas está en contra estrictamente de obras ejecutadas por católicos evangélicos. Son 420.000 pacientes que ustedes han atendido hasta esta fecha. ¿Cómo va el proyecto para los días que viene, doctor? Ya, mira, la obra ha crecido en el transcurso de los años. Antes de COVID, ya ha sido posible atender hasta 5.000 pacientes por mes, 60.000 por año. Esto quiere decir hasta 250 pacientes por día. Y los pacientes vienen de muy lejos y gracias a Dios hemos visto muy buenos resultados. También ahora en la pandemia COVID hemos diagnosticado a más de 2.000 personas con COVID, y de los pacientes graves que nosotros hemos apoyado en UCI, aislamiento, 3 cuartos han sobrevivido en un resultado muy bueno, gracias a Dios y gracias a la dedicación de nuestros enfermeros y médicos. Reconocemos esta acción que ustedes hacen, doctor, puesto que Apurímac, el Perú, en el aspecto de salud estamos muy retrasados y esta pandemia nos ha hecho ver claramente que en la infraestructura estamos muy mal, peor en la atención, en el aspecto tecnológico estamos en un nivel muy bajo, doctor. Ya, lastimosamente hay mucho que hacer. El Hospital Dióspez Sullana ha sido el primer hospital en Apurímac con una planta de oxígeno. Ahora contamos con 4 plantas y nosotros podemos producir 700 litros de oxígeno por minuto. Es más que suficiente para apoyar a 50 pacientes que reciben oxígeno en UCI o aislamiento.
Mira, la infraestructura es muy linda. El Estado no pagaron ningún sol. Se trata de donaciones. Para conseguir el dinero, yo hice hasta ahora más de 2.800 presentaciones en iglesias católicas, evangélicas, en 24 países del mundo. Pero es una obra de fe, de milagros, de la buena voluntad, de sacrificio de los pacientes, de los misioneros que dedican su vida a esta obra, de las iglesias que nos ayudan, de personas particulares. Pero ahora en esta situación política muy delicada, estamos muy preocupados que lo mismo puede pasar en Perú, como pasar en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte o en muchos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, realmente preocupa, doctor, esta postura y que ustedes conocen muy bien. Ahora, los servicios que brinda el hospital, ¿cuántas camas de hospitalización tienen ustedes, doctor? El hospital cuenta con 100 camas, 10 camas en UCI, 5 arriba para pacientes con COVID y abajo, en la planta abajo, 5 camas en UCI para pacientes que otras enfermedades. Entonces, el hospital funciona muy bien, siempre hay cola, siempre hay una gran demanda y a veces, como ustedes saben, los pacientes viajan a Cotopaxi, hacen cola y no entran al hospital, porque un hospital solo no puede remediar la crisis de salud que existe en 25 departamentos, ¿no? Ya, mira, 127.000 pacientes han dejado el departamento de Cusco a Cotopaxi, más de 60.000 de Puno, 11.000 de Lima, inclusive, menos de Puerto Maldonado y Ayacucho han venido retumbres de Junín, pero nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer con el grupo de 250 personas que trabajamos en el hospital, 220 peruanos y 45 misioneros. Funciona bien, pero obviamente tenemos miedo que un partido o el gobierno marxista podría intentar controlar esta obra cristiana, esta obra privada y esta obra de la fe. Estaría en peligro, doctor. Sí, pues también la población tiene que entender esto y siempre el Hospital Dióspid Sullana está pendiente a la atención de la población, de repente de la población más necesitada, doctor Klaus. Casi todos los pacientes que vienen en la mañana, uno puede ver 150, 200 personas, en su gran mayoría son quechos hablantes, personas muy pobres que pagan 4 soles o pagan 20 soles por emergencia del presupuesto anual. Los pacientes han pagado en 2019, antes de COVID, el 28%, quiere decir que el 72% por donaciones. Y por eso yo estoy de viaje 6 meses por año en otros países, contando la historia, compartiendo nuestra experiencia. Y es muy importante los misioneros que dedican 3, 5, 6 años de su vida a esta obra sin cobrar un salario, es el secreto. Viven de donaciones por parte de sus iglesias, papis, tíos, funciona bien, pero nosotros no queremos que el Estado se meta en esta obra de éxito que realmente da preferencia a los pacientes más pobres del país. Doctor, ustedes han tenido dificultades con el gobierno regional. Después de haber firmado un convenio, no cumplieron ellos. Hace pocos días ustedes pedían en una carta abierta al ministro de Salud y igualmente al presidente, al señor Francisco Sagástegui, de algunas dificultades que ustedes tenían. ¿Cómo han ido superando estas dificultades, doctor? Ya, mira, son 2 temas. Sí. El primer tema es un convenio que el gobierno solicitó de nosotros, y nosotros firmamos el convenio en marzo del año pasado. Invertimos cientos de miles de soles en la infraestructura, en materiales para apoyar mejor a los pacientes COVID, pero el gobierno regional no cumplió por nada, 0.0. Entonces negociamos otro convenio, más firmas, la misma historia, y nosotros estamos bajo presión. En esta pandemia, el Estado peruano inclusive amenazó controlar hospitales particulares. Entonces mi esposo y yo hicimos un pronunciamiento el 29 de mayo del año pasado y en pocos días
1.5 millones de peruanos entraron a nuestras páginas en las redes sociales y nos apoyaron de forma directa e indirectamente con miles y miles de comentarios. Y después todo se tranquilizó, no hemos trabajado con el Estado, los pacientes entran y el fondo de caridad del hospital paga una gran parte de la cuenta. El segundo tema salió en agosto del año pasado un decreto de urgencia y el gobierno dijo, en esta pandemia, donde faltan médicos extranjeros pueden venir a Perú para ejercer su profesión en hospitales del Estado, mientras el Perú policía. Pero lastimosamente no habían aplicado este decreto a hospitales sin fines de lucro, como el Hospital de Hospiciana, por ejemplo. Entonces, cuando nos visitó el presidente Sagasti en marzo de este año, yo dije, señor presidente, por favor, ayúdenos con una ampliación del decreto, y gracias a Dios salió hace 10 días esta ampliación. Ahora, sin fines de lucro, pueden contratar a médicos extranjeros sin trabas burocráticas, solamente tienen que presentar sus países de origen. Entonces, una gran victoria también gracias a 7 canales de televisión que nos han ayudado en esta lucha. Sí, la población estaba enterado, doctor, y a nuestra emisora llamaban para decir, da la sensación que Dios Pisuyana estaría cerrando las puertas y dejaría de atender a las personas. Eso era la gran preocupación, y hoy día nos aclara usted, qué bien que ya ustedes han superado estas dificultades, doctor Klaus. ¿Cuál sería su mensaje final, doctor? Mira, mi esposo y yo, como fundadores del Hospital de Hospiciana, compartimos la gran preocupación de la población en el sur. Nosotros sabemos que el 30% de los peruanos viven en pobreza. Nuestros pacientes vienen justamente de esta situación, pero nosotros queremos explicar a la población que el marxismo no es la solución, en nuestra opinión. Porque hay muchos ejemplos de países marxistas en el pasado y todos los gobiernos marxistas han fracasado. Y ahora tenemos el ejemplo de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte, y la población vive en una gran pobreza. El ejemplo en Venezuela, la población, cada venezolano se bajó su peso 3 kilogramos por la hambruna. Pero Hugo Chávez en su vida y ahora Nicolás Maduro son hombres muy gorditos. Entonces, esta es la situación que los líderes del Partido Político Comunista en estos países como Corea del Norte, Cuba, de Venezuela, viven una vida de lujo, pero toda la población sufre. Y cuando Prolibro dice, estamos por el pueblo, ellos quieren decir que ellos representan el pueblo y que cada persona que está en desacuerdo con la doctrina marxista sería en contra del pueblo. No es así. Es una gran mentira. Y hay muchos ejemplos en África, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, que muestran que siempre un gobierno marxista ha formado una dictadura y había mucha persecución y sufrimiento para la población, siempre. Muchas gracias, doctor Klaus, y que Dios siga iluminándoles a ustedes para que tengan ese espíritu de amor y de atención y de ayuda a la población más necesitada, doctor Klaus. Muchas gracias por su llamada. Que Dios le bendiga.